Un sermón, por lo general, consta de dos partes, ¿no? Una parte teórica, donde el que predica va desarrollando el versículo, va explicando el versículo, y luego necesariamente una parte práctica donde se aplica esa teoría, ¿verdad? Si no, no es sermón, no tiene sentido. Bueno, ¿de dónde sacamos ese modelo? De las cartas de Pablo. Pablo hacía eso, sus epístolas, él desarrollaba un tema y luego le decía a la iglesia, bueno, por esto ahora tienen que vivir así. Eso es lo que vemos en Efesios. Pablo, durante 3 capítulos, viene desarrollando lo que él decía era un misterio, ¿no? Que le había sido revelado a él y a los apóstoles, y este misterio era el de estar en Cristo, de que Dios había sometido todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, todas las cosas las había sometido a los pies de Cristo. Y eso nos incluye a nosotros. Nosotros estamos ahora en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ese es el misterio que viene desarrollando Pablo. Para luego, en el capítulo 4, empezar a decir, bueno, por esto, ahora ustedes tienen que vivir así. Esta es la aplicación práctica de todo lo que venimos viendo, dice Pablo en el capítulo 4. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos aprendiendo. En el capítulo 1, Pablo dice que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha por amor. Fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados como hijos. ¿Por qué? Por puro amor, porque Dios quiso. Eso es lo que dice la palabra. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por su gracia. Y en Cristo tenemos herencia. Fuimos sellados por el Espíritu Santo como garantía de esa herencia. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, se nos dio a Cristo, o sea, se nos fue entregado a Cristo, siendo Él la plenitud que todo lo llena en todo. La supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, también opera en nosotros. Ese poder opera hoy en nosotros. En el capítulo 12 sigue diciendo que ese poder que actúa en Cristo también nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo ahora mismo. Fuimos creados, dice el capítulo 2, somos una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras. Mediante la cruz, Dios reconcilió consigo mismo tanto a Israel como a los gentiles y creó un nuevo pueblo de ambos. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este nuevo pueblo, ahora formado por judíos y gentiles, es la iglesia y es un templo santo en el Señor, cuyos fundamentos son las enseñanzas de los apóstoles y profetas y cuya piedra principal es Cristo. El misterio revelado, este misterio del que habla Pablo, es que en Cristo somos herederos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por la fe, ahora tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios en Cristo. ¿Ven? Este es el hilo de pensamiento de todos los capítulos del 1 al 3. Así Pablo ora en el capítulo 1 para que nosotros podamos entender cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que recibimos y cuál es la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Que podamos entenderlo, dice Pablo. Por favor, yo oro, Señor, que puedan entender todo esto que estoy hablando. Y en el capítulo 3, ora para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, seamos fortalecidos con poder, para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones, para que estemos arraigados y cimentados en el amor de Cristo, y que seamos plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y finalmente el apóstol cierra esta sección de verdades tan profundas como debería terminar todo estudio bíblico, con adoración. Él dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Y después de eso dice, ahora lo tienen que vivir. ¿Pero cómo? ¿Cómo vivimos todo esto tan profundo que viene explicando Pablo? Yo les voy a leer de nuevo el pasaje del 1 al 6, pero se los voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Vamos a leer de nuevo. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Como vimos en este resumen de los primeros 3 capítulos, en Cristo somos receptores de un sinfín de bendiciones, ¿sí? Y cada uno de nosotros somos algo nuevo en el Señor, somos una nueva creación. Dios en nosotros creó una nueva humanidad, ese es el sentido. Él hizo una nueva humanidad. ¿Para qué? Para buenas obras. Los cristianos fuimos creados de nuevo para hacer cosas que de otra forma no podríamos. No sé si lo están pudiendo ver, si son conscientes de eso. Ustedes son un nuevo tipo de humanidad que no podrían vivir esto si el Señor no los hubiera hecho de nuevo. También somos un nuevo pueblo bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pueblo vive de cierta forma. Ya no vive como el resto de pueblos, como el resto del mundo. Vive de otra forma. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vocación es la palabra griega klesis, que significa llamado a o invitado a. Dios nos llamó a salvación, de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro 2:9. La vocación, esta palabra vocación, es el llamado de Dios, pero con un propósito, con un objetivo. Y nosotros debemos responder a la pregunta, ¿a qué fui llamado? ¿Se preguntaron eso? Sí, el Señor me salvó, pero ¿a qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, volviendo a repasar los capítulos, vos fuiste llamado a ser santo y sin mancha. Esa es tu vocación. Fuiste llamado a ser hijo de Dios. Fuiste llamado a tener redención y perdón de pecados, a recibir una herencia. Fuiste llamado a ser sellado por el Espíritu Santo. Fuiste llamado a ser reconciliado con Dios y ser parte de su pueblo y de su familia. Fuiste llamado a ser edificado como templo de Dios. Fuiste llamado a tener vida cuando antes estabas muerto en pecado, a ser resucitado con Cristo y a sentarte con Él en los lugares celestiales. Ese es tu llamado. Fuiste llamado a ser una nueva creación en Cristo para buenas obras. Fuiste llamado a comprender el amor de Dios para vos. Esa es tu vocación. Eso es lo que se refiere Pablo. ¿A qué fuiste llamado? Fuiste llamado a todo esto. ¿No les vuela la cabeza saber que Dios movió todo el universo para esto? Si no les vuela la cabeza, les recomiendo que vuelvan a repasar Efesios y traten de entender, que oren junto al apóstol, que podamos entender el amor de Dios, que fuimos llamados a todo esto. Nos está diciendo Pablo que tenemos que vivir a la altura o de acuerdo al llamado que tenemos en Dios. La palabra digno que dice ahí, que viváis como es digno, en griego es la palabra axios y da la idea de una balanza, que dice que de un lado de la balanza tiene que pesar lo mismo que del otro. Esa es la idea de la palabra digno, que de un lado de la balanza pese lo mismo que el otro. ¿Qué está diciendo? Que si este es tu llamado, que vos vivas de acuerdo a ese llamado. ¿Sí? Si el Señor te llamó o sea, si has recibido un llamado, un propósito y una posición espiritual tan elevada, la idea del Señor es que puedas vivir de acuerdo
a esa posición que tenés ahora en Cristo. Amén. Para Pablo, la única respuesta lógica ante el misterio de estar en Cristo y de todas sus bendiciones es que andemos a la altura de todo lo que hemos recibido en Cristo. Esa es la respuesta lógica. Que vivamos de acuerdo o en coherencia con todo lo que somos y tenemos en Él. Este llamado de andar de forma digna es para todo creyente. No importa si recién estás haciendo la catequesis, o bueno, ya no se llama catequesis, el discipulado. No importa si sos recién convertido o si ya llevas años en el Señor. No importa si estás activo en la iglesia o si estás postrado enfermo en cama. Si estás en Cristo, este es tu llamado. A vivir a la altura de todo lo que sos y todo lo que tenés en Cristo. Bueno, ahora una buena pregunta sería, bueno, ¿y cómo vivo a la altura de todo esto? ¿Cómo es vivir de forma coherente con este llamado? Pablo menciona 5 cualidades o características que debe tener el cristiano en su diario vivir. Habla de la humildad, habla de la mansedumbre, habla de paciencia, de soportarnos unos a otros en amor y de esforzarse por preservar la unidad. Esas son las 5 características necesarias para decir que estamos viviendo a la altura de tremendo llamado que tenemos en Cristo. Para Pablo, estas 5 características son la consecuencia lógica de ser ahora una nueva creación, de ser un nuevo pueblo. Es lo lógico, dice Pablo. Si ahora son un nuevo pueblo, esto es lo lógico, que vivan así. Un cristiano humilde, vamos a ir por parte, un cristiano humilde no es aquel que piensa todo el tiempo, soy una basura, como dice todo el tiempo nuestro pastor, soy una basura, soy un gusano, soy un trapo de inmundicia, no sirvo para nada. Ese no es un cristiano humilde. El cristiano humilde es alguien que piensa de sí mismo con cordura, ¿sí? Se ve a sí mismo, ve a Dios y piensa con cordura sobre Él con respecto a Dios. El cristiano, al encontrarse con Dios, no le queda más que reconocer que está, antes de encontrarse con Dios, no le queda más que reconocer que él estaba viviendo en rebelión y que necesita redención de pecados, que sabe que no puede vivir por sí solo la vida cristiana, sino que para todo es dependiente del poder de Dios y que es por su gracia que puede luchar y perseverar hasta llegar al cielo. Ese es el cristiano humilde que reconoce esa realidad en su vida. No que dice no puedo, sino que dice en Cristo, en Dios puedo hacerlo, puedo vivir así. Si no, ahí sí no puedo. Es lo que nos leía hoy Lucas. Separados de Cristo, separados de la vida verdadera, no podemos hacer nada. Ese es el cristiano humilde que reconoce eso. Y el cristiano humilde reconoce que en el poder de Dios sí puede. Amén. También sabe el cristiano humilde que no puede jactarse de nada delante de otros hermanos, porque él mismo fue salvado por pura gracia y persevera por el poder de Dios en él. O sea, no hay nada en él que pueda decir, yo soy más que vos, yo soy más que vos. No, por pura gracia fuiste salvado y por pura gracia sos preservado y perseverás en el Señor. Lo increíble es que cuando Pablo dice humilde, la palabra griega para humilde es una palabra muy despectiva. Para los griegos la humildad no era una virtud, era un defecto. Por eso se dice que fueron los cristianos los que acuñaron esta palabra como una virtud, la humildad. Para los griegos, para los orgullosos romanos, la palabra humildad estaba relacionada con gente cobarde y gente indigna. No tenían nada de virtud. Pero nada tiene que ver con el concepto cristiano de humildad. John MacArthur, en su comentario a los Efesios, él dice, la humildad es un ingrediente de toda bendición espiritual. Así como todo pecado tiene raíces de orgullo, toda virtud tiene su raíz en la humildad. La humildad nos permite vernos tal como somos, porque nos muestra delante de Dios tal como Él es. Así como el orgullo está detrás de todo conflicto que tengamos con otras personas y todo problema de comunión que tengamos con el Señor, también la humildad está detrás de toda relación humana armónica
y todo éxito espiritual y cada instante de comunión gozosa con el Señor. ¿Se entiende? Así como tu pecado y tu conflicto con los hermanos, si tenés problema con algún hermano, está seguro de que es por orgullo. Esa es la raíz. Por el contrario, lo contrario es la humildad. Cada relación armónica, dice MacArthur, con los hermanos, tiene su base, tiene su origen en ser humilde con los hermanos. Y como derivado de la humildad, también se nos dice que debemos ser mansos. Esto es algo que me encantó de este texto y cómo lo hizo Pablo, es que cada una de estas 5 virtudes son como una derivación de la otra, ¿sí? Entonces esto es consecuencia de esto y esto es consecuencia de esto. Eso es lo que está diciendo. Y como derivado de la humildad, también se nos dice que debemos ser mansos. Y esa era otra cualidad despreciable por los griegos y los romanos. Para ellos, alguien manso era alguien débil, cobarde o tímido. Pero no es el concepto cristiano de manso. Nosotros sabemos que nuestro Señor era manso y humilde. Y Él no era ningún cobarde, ni era débil, ni no era tímido, obviamente. En griego la palabra manso es praotes y se refiere a un espíritu afable y controlado. John MacArthur en su comentario dice, praotes se empleaba para aludir a animales salvajes que habían sido domesticados, en especial caballos que habían tenido que ser doblegados y entrenados. Un animal así todavía conserva su fortaleza y su brío, pero su voluntad está bajo el control de su dueño. La mansedumbre es poder bajo control. Y la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. Una persona mansa, por lo general, es tranquila, discreta, apaciguadora y de buenas maneras. Tiene dominio propio, ¿sí? Además, nunca es vengativa ni defensiva. Cuando los soldados llegaron para arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní y Pedro sacó su espada para defender a su Señor, Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aún en su humanidad, Jesús tenía acceso a poder divino infinito que habría podido usar en cualquier momento para su propia defensa. No obstante, eligió no hacerlo. El haber rehusado utilizar recursos divinos para cualquier cosa que no fuese la obediencia total a la voluntad de su Padre es la imagen perfecta y suprema de mansedumbre, de poder bajo control. ¿Lo pueden ver? Eso es ser manso. Por eso Jesús era manso y humilde, porque tenía todo el poder del universo a su disposición, pero Él era manso y humilde. Eligió no usarlo. Tuvo dominio propio. Y eso se nos demanda a nosotros. Nosotros somos mansos primeramente con Dios al someternos voluntariamente a su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haciendo solo lo que Él quiere que hagamos. Usando nuestros recursos y capacidades solo para lo que Dios quiere. Y también somos mansos con los demás al tener dominio propio. Cuando nos tratan mal, elegimos voluntariamente no devolver mal por mal, sino que devolvemos bien por el mal recibido. Eso es ser manso con otro hermano. Y quiero que ustedes vayan pensando, o sea, yo les estoy dando definiciones, pero la idea de Pablo es aplicar esto a nosotros, aquí, en este momento, a la vida diaria de la iglesia. ¿Hay algún hermano que te hizo mal? ¿Hay algún hermano que con su actitud, haya querido o no, te lastimó? ¿Vos cómo respondiste? ¿Respondiste? ¿Tuviste dominio propio? Eso es lo que está queriendo decir Pablo, ¿sí? En el mundo, por ser cristianos, vamos a recibir burlas, vamos a recibir persecución, pero dentro de la iglesia, al ser nosotros todavía humanos en estos cuerpos mortales, todavía vamos a tener roces, todavía vamos a chocar con otros hermanos, todavía va a estar el hermano que le cuesta cierta actitud, que pierde la paciencia o que me hace perder la paciencia. ¿Cómo respondo yo? ¿Soy manso y humilde delante de mis hermanos?
Como derivado también de la mansedumbre, tenemos otra cualidad que es la paciencia. Una persona paciente tiene la capacidad de soportar situaciones adversas y no ceder ante ellas. Resiliencia, ¿sí? Eso es la paciencia. Como ejemplo inmediato tenemos a Pablo, que se encontraba en ese momento, cuando escribía la carta, se encontraba preso. Vieron en el versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, les digo todo esto. Ahora, ¿por qué Pablo en ese momento les vuelve a recordar que él estaba preso? No sé si recuerdan que vimos en el capítulo 3, que Pablo les dice, sí, yo estoy preso, pero yo tengo esta perspectiva de esta situación. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué les vuelve a decir ahora en el capítulo 4, yo estoy preso? Porque él quiere dejarlo en claro de que él no les está escribiendo desde una posición de privilegio. De que él no está en su casa en la playa diciéndoles, tienen que vivir así, 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 así. ¿Sí? Él les está diciendo que él sabe que vivir la vida cristiana es difícil, es costosa, requiere esfuerzo. Y desde esa posición les está diciendo, tienen que vivir con humildad, tienen que ser pacientes, tienen que soportar con paciencia. Yo que estoy preso les estoy diciendo esto. No es como sacarles en cara. Yo estoy preso por el Señor y ustedes ¿qué hacen? No. Es decirles, yo los entiendo, yo sé que es difícil, pero lo tienen que vivir. En el versículo 1, también dice que él era preso del Señor, no de los romanos. Y este era el secreto de su paciencia cristiana. Pablo tenía una perspectiva de las cosas completamente diferentes a los efesios. Él veía todo desde una perspectiva eterna. Él veía todo desde la perspectiva de estar cimentado y afirmado en el amor de Cristo. Ahí estaba él. Yo estoy arraigado, cimentado, firme en el amor de Cristo y desde aquí veo las cosas. Ustedes están por el piso, están mal, están viendo todo oscuro y desde ahí están viendo las cosas. Yo tengo otra perspectiva, decía Pablo. Y por esa perspectiva es que él podía soportar con paciencia todo lo que estaba viviendo. Soportar, por ejemplo, que hermanos lo abandonaron. Soportar, por ejemplo, estar en una cárcel, no como las de hoy, sino que una cárcel era un pozo en la tierra, todo oscuro, donde él hacía sus necesidades ahí y él vivía ahí, digamos. Eso era una cárcel en ese tiempo. Pero él lo vivía desde yo estoy firme en el amor del Señor, no importa. Yo estoy preso del Señor. Y lo más increíble es que él era preso del Señor, cautivo del Señor, desde el momento en que lo conoció. Desde el momento en que él se encontró con el Señor camino a Damasco y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento él era cautivo de Cristo. Así que no importa eso. Hay que vivir así. Como derivado, y yo lo veo aquí como derivado de estas tres virtudes, sigue el amor que todo lo soporta. Para mí, o yo lo entiendo así, el amor que todo lo soporta es la unión de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Ustedes tienen estas tres virtudes, pueden decir que están amando con un amor que todo lo soporta. Aquí Pablo habla de soportándoos unos a otros en amor. Y podemos sacar un par de verdades de esta frase, soportándoos unos a otros. Una verdad es que esta aplicación práctica que está haciendo Pablo sobre la humildad, la mansedumbre y la paciencia, él la está pensando en el contexto de comunidad. No solamente ser humilde con Dios, ser paciente con las situaciones o ser humilde con lo que Dios dice, sino que lo está pensando en el contexto de comunidad. Por eso, unos a otros. El unos a otros también nos dice no solo que nosotros debemos soportar a los demás, sino que tenemos que saber que hay hermanos que también nos tienen que soportar a nosotros. No sé si se dieron cuenta de eso. Si están pensando, sí, bueno, tengo que ser paciente con este hermano, y este hermano, bueno, el Señor sabe. No. Hay hermanos que están pensando lo mismo de vos. ¿Sí? Esa es la idea del unos a otros. Que estamos todos en la misma bolsa, teniendo que trabajar en esto que somos. Si hay personas, esta es otra verdad, si hay personas que tienen que soportarme con humildad, con mansedumbre y paciencia,
yo tengo la responsabilidad, por así decirlo, de hacerles el trabajo menos difícil. ¿Sí? ¿Cómo? Aceptando la corrección, los llamados de atención, aceptando los consejos como lo que son, consejos, no como, no me están criticando. No, hermano, si un hermano viene y te dice, che, mira, veo esto en vos, fíjate esto, tené cuidado, ay, no, me están criticando. No, son consejos en amor. Yo no gano nada por ir y confrontarte con tu pecado. Yo no gano nada. Al contrario, me puedo ganar el enojo de mi hermano. ¿Sí? Eso es. No es, ay, me están criticando, ay, no me tienen paciencia, ay, no me entienden. No. Es amor demostrado. Otra verdad es que la palabra soportándoos nos habla no de situaciones puntuales, sino de algo constante. Constantemente vamos a tener que superar diferencias y situaciones difíciles con los hermanos. Constantemente vamos a tener que poner en práctica todas estas virtudes. ¿Qué hago si constantemente tengo problemas con el mismo hermano? ¿Qué piensan que tengo que hacer? ¿Me voy de la iglesia? ¿Me quejo, reniego y hablo mal de él? ¿O más bien debería soportarlo con amor, con humildad, mansedumbre y paciencia? ¿Ven que no es difícil de entender la Biblia? De nuevo les repito, vayan pensando situaciones, porque todos acá hemos vivido situaciones con otras personas en que tendríamos que haber aplicado esto y tal vez no lo hicimos. Y veo las sonrisitas de todos aquí. Eso es cierto. Por ejemplo, un hermano tuvo una actitud que estuvo muy mal conmigo y yo tengo que perdonarlo y lo perdono. Pero si yo quedo con el preconcepto de que el hermano es así siempre, ¿realmente lo perdoné? Si yo tengo ese preconcepto del hermano, yo lo voy a tratar según ese preconcepto y no le voy a dar la oportunidad de crecer. Es como si Dios dijera, sí, te perdono todos tus pecados, pero yo ya sé que vos sos así. Pero no, o sea, el Señor tiró todos nuestros pecados al fondo del mar. ¿Cómo hacemos nosotros con las ofensas que recibimos? ¿Cómo tratamos al hermano? ¿Cómo lo ayudamos a superar esta actitud que tiene? ¿Contestándole cortantemente cada vez que me dice algo así que no me gustó? ¿O siendo paciente, siendo humilde, siendo amoroso? La última cualidad del cristiano que se menciona es la de esforzarse para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Sí, eso es una cualidad. Esto es a lo que apuntaba Pablo, a la unidad de la iglesia. O sea, Pablo desarrolla todo un estudio teológico súper profundo para decirnos que ahora tenemos que preservar la unidad de la iglesia. Recordemos un poco el contexto. Dios hizo un solo pueblo de dos pueblos que se odiaban. ¿Se acuerda que Nico nos enseñó eso? Dos pueblos que se odiaban, los judíos y los gentiles. Pueblos totalmente diferentes. Dios hizo un solo pueblo. Y tanto unos como otros fueron sellados con un mismo espíritu. Así que es el Espíritu Santo el que de nosotros forma un solo templo espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos vincula a todos en un solo cuerpo. Eso es lo que dice el texto. Pero es nuestra responsabilidad preservar esa unidad. Piensan que Pablo les está diciendo esto a los efesios porque esta carta la van a escuchar judíos que creyeron en Cristo y gentiles que creyeron en Cristo. Y él está diciendo, tienen que esforzarse por superar esas diferencias que tienen. Si no, no va a haber unidad en la iglesia. Ahora, nosotros no tenemos esa división étnica o racial, ni siquiera cultural, somos todos salteños. Pero aún así hay diferencias, aún así hay roces, aún así hay divisiones. Eso es cierto porque somos personas, cada una con contextos diferentes. Y Pablo les está diciendo que es el Espíritu el que nos unió, es el Espíritu el que nos vincula a cada uno de nosotros, es el Espíritu el que nos trajo aquí, es el Espíritu el que hizo esa obra tremenda, pero nosotros tenemos la responsabilidad de preservar esa obra tremenda. Nuestra es la responsabilidad. No es el Espíritu lo va a hacer, el Espíritu ya lo hizo
y ahora nos capacita para que nosotros sigamos preservando eso. La palabra esforzarse en griego es la palabra espoudazo y quiere decir apresurarse con celo y diligencia. Sean muy diligentes en esto, no es cualquier cosa, está diciendo Pablo. Hay un sentido de urgencia y de dedicación a esto. Recuerden que estar todos juntos en un lugar no es estar unidos. Trabajar en un mismo ministerio no es estar unidos. Tener la misma doctrina, aunque es muy importante, no es estar unidos. La unidad de la iglesia solamente se va a lograr cuando la iglesia empiece a vivir en mansedumbre, en humildad, en paciencia y en amor unos con otros. Solo en ese momento vamos a poder decir, Missio tiene unidad. Ahora piensen en Missio, piensen en esta iglesia. Aquí ustedes fueron injertados al cuerpo de Cristo. ¿Hay esa unidad? Cada uno de ustedes está poniendo en práctica todo esto que dice Pablo. Está siendo diligente, esforzadamente, dedicadamente, esforzándose por poner en práctica esto. ¿O solamente estamos viviendo como si dijéramos el Señor ya lo va a hacer? Entendemos que no es así, pero a veces parece que vivimos así, ¿no? ¿Por qué es tan importante para Pablo el tema de la unidad en la iglesia? ¿Por qué para Pablo la unidad de la iglesia es consecuencia directa de todo lo que él enseñó? ¿Por qué es tan importante? John MacArthur nos dice que todas las cosas que se relacionan con la salvación, la iglesia y el reino de Dios están basadas en el concepto de unidad. Pablo menciona siete fundamentos para la unidad cristiana. Eso es lo que sigue en los versículos. Él nos dice que estos 7 puntos son la razón por la cual debemos buscar diligentemente la unidad de la iglesia. Pablo era judío, y no sé si saben que a los judíos les encanta la numerología, les encanta hablar de números. Pablo aquí menciona 7 puntos, justamente el número de la perfección, y lo divide en 3 grupos. Es como interesante, es como un dato interesante, digamos. Pero él en el grupo 1 menciona que tenemos un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Cosas relacionadas al Espíritu Santo. Somos unidos a un solo cuerpo en Cristo por el Espíritu Santo. Él nos injertó en el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que forma este vínculo interior entre todos los cristianos formando un solo cuerpo. De la misma forma, todos recibimos el sello del mismo Espíritu. El Espíritu Santo, siendo omnipresente, habita en cada uno de nuestros corazones y nos garantiza la esperanza de la vida eterna en Cristo. Ese es el primer grupo. Eso es lo que estoy diciendo. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Es el Espíritu Santo el que hace todo eso en nosotros. Segundo grupo, habla de un Señor, una fe y un bautismo. Cada cristiano tiene un solo Señor, el Señor Jesús, el cual murió por todos nuestros pecados. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso tenemos un Señor. Asimismo tenemos una sola fe. En este caso, la fe se refiere al conjunto de enseñanzas y doctrinas que Jesús le pasó a sus apóstoles, y los apóstoles le pasaron a la iglesia. ¿Se acuerdan que estudiamos? Eso es la tradición de la iglesia. Lo que Jesús enseñó, lo enseñaron los apóstoles y lo enseñamos hoy nosotros. Esa es la fe que se refiere acá. Tenemos una sola fe. Y tenemos un solo bautismo. El bautismo es el rito por el cual somos introducidos a la iglesia visible, física. Este sacramento fue encomendado a la iglesia por el mismo Señor Jesús, para hacer visible la realidad invisible que sucede en el ámbito espiritual en nuestros corazones. También lo estudiamos, ¿se acuerdan? El sacramento muestra la realidad invisible del mundo espiritual. Somos limpiados en el bautismo, pero es algo que está sucediendo acá adentro. Bueno, el Señor instituyó eso, por eso tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, menciona Pablo. Y me llama la atención que Pablo lo pone al bautismo junto con todas estas cosas importantes. Así que sería muy raro que un cristiano diga, no me quiero bautizar. Es súper importante, dice Pablo.
Y en el grupo 3 pone a Dios y Padre de todos. No sé si ven la Trinidad ahí. El Espíritu, el Señor y el Padre. Los cristianos antiguos vieron en esta declaración casi como un credo que Pablo estaba hablando de la Trinidad. Por eso le digo que Pablo no puso estos números a propósito, no puso estas 7 virtudes en 3 grupos, porque sí, lo puso a propósito. John MacArthur comenta, hablando de este Dios y Padre de todos. Dice, somos creados por Dios, amados por Dios, salvos por Dios, adoptados como hijos por Dios, controlados por Dios, sustentados por Dios, llenados por Dios y bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios soberano. Eso es que está sobre todos. Un Dios omnipotente que está por todos. Y un Dios omnipresente que está en todos. Eso es lo que quiere decir cuando dice que tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Tenemos a la Trinidad entera a nuestro favor para que podamos preservar la unidad de lo que Él creó, la iglesia. ¿Pueden ver la importancia de lo que estamos hablando? ¿Pueden ver la importancia? Yo creo que si no lo hicieron deberían hacerlo, pero es necesario que cada uno en este momento esté repasando situaciones. Tendría que haber hecho esto, tendría que haberme comportado así, me tendría que haber callado. No tendría que haber sido tan duro al responderle. Tendría que haber sido paciente. ¿Cómo puedo haber actuado con tanto orgullo? ¿Cómo puedo ser tan impaciente con los demás? ¿Cómo puede ser que una cosita me saque? Cada uno de nosotros tiene que estar pensando ahora en esas situaciones. Y tiene que tener en cuenta de que no vivir de acuerdo a esto es pecado. Ser impacientes es pecado. No ser mansos con Dios y con los hermanos es pecado. Es durísimo. Es durísimo porque, claro, uno dice, bueno, pecado es robar, pecado es matar. Y ser impaciente también. No ser humilde también. Yo quiero terminar esto con preguntas de aplicación. Si lo quieren anotar estaría buenísimo, pero quiero que mediten con estas preguntas. Primera pregunta, ¿eres consciente que Dios movió el universo entero para que seas bendecido con toda bendición espiritual? Los primeros 3 capítulos. ¿Sos consciente de eso? Lo que sucedió es increíble, o sea, lo que hizo Cristo trasciende dimensiones, esta dimensión terrenal, la dimensión celestial, es una cosa increíble lo que hizo, por amor a vos. ¿Te das cuenta? ¿Sos consciente de que el Señor movió todo el universo para que seas bendecido? ¿Alguna vez consideraste que Dios espera un cierto estilo de vida como consecuencia de recibir todas estas bendiciones? ¿Alguna vez lo pensaste así? Wow, soy salvo en el Señor, tengo perdón de pecados, tengo esto, tengo lo otro. ¿Pensaste que el Señor espera que vos respondas de cierta forma a todo esto? ¿Alguna vez te pusiste como objetivo de vida cristiana luchar por la unidad de tu iglesia local? ¿Alguna vez dijiste, en mi iglesia me voy a dedicar a esto, a que la iglesia sea una, a que haya unidad, a que haya paz, a que estemos todos unidos en el vínculo de la paz? ¿Alguna vez te pusiste como objetivo ministerial eso, por ejemplo? Que en mi ministerio haya ese vínculo de la paz. Y que no, que en mi ministerio cada uno estemos luchando porque mi idea es mejor y mi idea es mejor, y yo pienso que esta canción y yo pienso que esta imagen. No, estamos luchando por el vínculo de la paz. Lo que les dije recién, ¿alguna vez consideraste que la falta de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor unos por otros y de preocupación por la iglesia, todo eso es pecado? ¿Alguna vez lo pensaste así? En este momento, ¿estás pensando en formas y situaciones en las cuales poder aplicar todas estas virtudes? ¿Lo estás haciendo ahora mismo? ¿Lo vas a hacer en la semana?
No necesito que me lo prometas, pero se lo tenés que decir al Señor, Señor, yo quiero vivir así.